Bueno, nos vamos a enlazar hasta Argentina con nuestro colega periodista Hernán Gómez, que se encuentra allá desde hace ya varios días haciendo una cobertura especial en Argentina. Hernán, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación ahora. ¿Qué tal, Azul? Gracias. Buenas noches, Hernán. A ver, tienes una relación muy cercana con la historia política de Argentina. Como periodista le has estado dando un seguimiento muy puntual y en estos días además tienes el pulso muy fresco sobre lo que pasa ya con esta cobertura que llevas varios días teniendo desde allá. Hernán, platícanos primero. ¿Esperabas este resultado? ¿Qué viste? ¿Qué viste que has visto en estos días que pudiera dar luces sobre el resultado que vimos el día de ayer? No, Azul, la verdad es que creo que pocos esperaban un resultado así tan contundente a favor de Javier Milei. Se esperaba, en todo caso, una elección mucho más cerrada. Javier Milei es un recién llegado a la política. Es un invento de los medios, es un personaje que se catapultó a través de las redes sociales y que 2 años atrás, pues muy pocos sabían de él. En una elección donde las estructuras pesan y la estructura del peronismo normalmente opera fuerte en las elecciones, sorprende mucho la manera en la que Milei arrasó. Ganó en 21 de las 24 provincias del país. El peronismo solamente ganó en 3 provincias, la provincia de Buenos Aires, que es su principal bastión, pero no por mucho, Formosa y Santiago del Estero. En las principales ciudades del país, eh, Córdoba, Mendoza, algunas de las más importantes, ganó Milei por más de 70 puntos o cerca de 70 puntos en Mendoza, en Córdoba, que fue una elección muy importante. Y la verdad es que sí es un resultado que impresionó. Yo desde que llegué a Argentina sí percibí que había una simpatía importante por Milei, sobre todo una sensación de hartazgo hacia los gobiernos, digamos, que han estado en el poder durante los últimos casi 20 años, pero, eh, pero es más, lo percibí más como una sensación de hartazgo que de simpatía hacia la figura de Milei. Pues bueno, esto se expresó en la elección del domingo y los resultados, pues ahora sí que son contundentes. Hernán, me gustaría preguntarte, tú mencionabas el tema de la estructura territorial, es decir, esta maquinaria tradicional del peronismo para operar electoralmente, y hay que señalar que pues uno de los elementos también importantes pues fue una especie de reagrupamiento de la derecha tradicional, en este caso del macrismo, en torno al proyecto político de Milei, ¿no? ¿Cómo viste esto respecto a que pues vieron a Milei como una salida a pesar de pues ser el personaje que ya conocemos, ¿no, Hernán? Bueno, en la primera vuelta electoral ganó Massa y en segundo lugar estuvo Milei y en tercer lugar la coalición Juntos por el Cambio, que es una coalición, digamos, de las derechas más tradicionales, más de tipo conservadoras. La alianza de Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Finalmente, pues estos personajes en la segunda vuelta deciden decantarse a favor de Javier Milei, a pesar de que Javier Milei siempre había sido un duro crítico de eso que llama la casta política y se había referido a Mauricio Macri con algunos de los peores adjetivos. Le había dicho mediocre, tibio, timorato, cobarde, mentiroso, ladrón. Bueno, y a Patricia Bullrich le había dicho asesina por haber sido guerrillera en sus años de joven. Entonces, la verdad es que Milei se había diferenciado de estos personajes de la derecha, pero necesitó su apoyo en la segunda vuelta y pues con tal de derrocar al kirchnerismo, estos personajes de la derecha más tradicional se alían a Milei, que es, digamos, una especie de derecha con mucho más arrastre popular. No es la derecha elitista que representa Mauricio Macri, sino es una derecha
más bien pues populista, la podríamos llamar. Es una derecha con una base social importante, nueva, ciertamente, pero que ha ido conformando, que logró arraigarse en los sectores populares. Yo entrevisté trabajadores que me decían que iban a votar por Milei, entrevisté, por ejemplo, es impactante ver cómo entre los trabajadores precarizados, por ejemplo, los distribuidores de Rappi o estas aplicaciones, tiene Milei una llegada importante. Y también entre los jóvenes. Es muy impactante. Jóvenes que pues no vivieron los años de la dictadura militar Claro. y además pues que traen digamos, una historia de haber vivido permanentemente en crisis económica y creo que esto pasó factura en esta elección. Ahora, hablabas de los trabajadores, Hernán, pero también hace un momento hablabas de las estructuras que pesan y ahí están los sindicatos que históricamente han tenido un lugar en Argentina. ¿Cómo ves la relación de este nuevo gobierno con los sindicatos? ¿Qué clase de, digamos, contrapeso se va a poder hacer ahí cuando tienes, por otro lado, también unos nuevos sectores laborales que se pliegan con Milei? Eso por un lado, y por otro lado hablabas de, empecemos por ahí para no dispersarnos tanto. Sí, mira, yo creo que las reformas que quiere hacer Milei, si va en serio con su agenda y por las primeras declaraciones que ha dicho, varias de las cosas que ha planteado, en varias de las cosas va en serio, ya habló, digamos, el día de hoy, por ejemplo, de privatizar yacimientos petrolíferos fiscales, que es como el Pemex de Argentina, ya habló de privatizar todos los medios públicos, y tiene una agenda de privatizaciones fuerte. Desde ya ha habido toda la campaña, vimos una resistencia muy fuerte de prácticamente todos los sindicatos al servicio del Estado. Tú ibas a las oficinas públicas y los trabajadores de las oficinas públicas tenían tapizado de propaganda a favor de Massa y en contra de Milei. O sea, los sindicatos del sector público claramente volcados a favor digamos, del candidato que perdió. Y yo creo que sí le van a plantar cara al nuevo presidente. No va a ser fácil, no van a ser fáciles las cosas para el nuevo presidente. Va a tener una gobernabilidad muy complicada, en primer lugar porque no tiene ni de cerca mayoría parlamentaria. Pues esta es una fuerza que se acaba de formar. No tiene la base territorial que necesita un partido en Argentina para gobernar. No tiene gobernadores, no tiene intendentes, tiene apenas 39 diputados en una Cámara de 257 miembros, que con los diputados de Juntos por el Cambio, que es la coalición conservadora de Macri y Bullrich, suman 92 más, pero aún así no les alcanza. Y en el Senado están aún peor. Por un lado está esa debilidad en el Congreso, digamos, y luego está, pues, esta otra, que es que los sectores organizados, los trabajadores, pues yo creo que sí le van a poner, sí va a haber mucha resistencia. Yo creo que se puede anticipar un gobierno de conflicto y así incluso llama la atención algunas de las palabras, de las primeras palabras del discurso de Macri ayer, porque es casi amenazante. Dice que quienes se resistan a sus reformas, bueno, como que él no va a tolerar que lo hagan por la vía violenta. O sea, ya de entrada es un mensaje hostil hacia los sectores populares organizados que él ya está anticipando que se van a oponer a sus reformas. Entonces creo que si ya él mismo lo está diciendo, pues es como que aquí se viene un conflicto social y político serio en Argentina. No va a ser fácil para Milei hacer todo lo que se ha planteado, incluso porque sus propuestas algunas son pues un poquito excéntricas, incluso inviables, yo diría algunas de ellas. Hernán, y me gustaría preguntarte, tú mencionabas la hostilidad y un escenario como de amenaza, ¿no? Por parte de Macri un poco los días que vienen. Pero hay que señalar, así como se cuentan ya los días para, pues para que entre este nuevo gobierno,
pues también leyendo diversos pues, comentaristas y analistas de derecha en Argentina, pues también ya cuentan los días pues, para que, por ejemplo, Cristina Fernández deje de tener fuero. ¿Tú vislumbras una especie de cacería de brujas, una guerra judicial similar al lawfare, un poco similar a lo que sucedió en Brasil con Bolsonaro y toda esta trama desde el Poder Judicial? Es posible que sí, porque ya lo han hecho en Argentina. El Poder Judicial es muy conservador y ya han usado las instituciones del Poder Judicial, los jueces, para perseguir a tanto a Cristina Kirchner como a sus aliados. Se ha visto ya esto antes y es probable que se siga viendo. Es probable que intenten, digamos, usar a la justicia políticamente. Aunque también hay que decir que con esta base tan débil en el Congreso, pues tampoco le Claro. conviene demasiado a Milei. Si quiere pasar algunas de sus reformas, va a tener que negociar con diputados del oficialismo. Y si le declara la guerra al oficialismo y empieza a perseguirlos, pues no va a ser tan sencillo lo que tiene que hacer. Ahorita la prioridad es la economía. Argentina está en una crisis económica terrible y en eso se va a tener que concentrar Milei. En eso creo que se va a concentrar sus primeros esfuerzos. Si no logra resultados en lo económico pronto, pues la va a tener muy difícil. Aquí va a hacer falta un ajuste severo. Creo que incluso si hubiera ganado Massa, lo tendría que haber hecho, pues. Hernán, para cerrar, dices el epicentro, digamos, de la emergencia es desde luego la economía, pero también podría ser el epicentro del conflicto social en un escenario en donde Milei llega en una fórmula muy dura, digamos, con una vicepresidenta, Villarruel, que reivindica, pues ahora sí que la vieja casta y valores de esa casta militar. Se teme por parte de un importante sector social ahí en Argentina un retroceso en materia democrática. Pues se teme sobre todo de Villarruel. Villarruel viene de familia militar. Ella es de familia de militares, fundó una organización que plantea, digamos, cuestionar la idea sobre la cual ya existe un consenso bastante establecido de que en los 70 en Argentina hubo terrorismo de Estado, que hubo crímenes de lesa humanidad y que hubo desapariciones forzadas. Está, por ejemplo, el Museo de la ESMA, que yo visité recientemente, donde fueron, digamos, asesinadas y torturadas casi 5,000 personas solo en ese centro de detención clandestina, que es la Escuela de Mecánica de la Armada. Y ha habido juicios y hay varios militares que están presos cumpliendo condenas. Y lo que está planteando Villarroel es que aquí hubo una guerra y que digamos que los terroristas, ella les llama terroristas a los grupos guerrilleros, son tan responsables como los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado. Y está, digamos, relativizando todas las barbaridades que cometieron los militares y probablemente lo que intenten hacer sea promover juicios en contra de grupos guerrilleros que operaron en la década de los 70 y tal vez liberar a algunos de los militares que están cumpliendo sus condenas. Entonces se antoja un periodo muy difícil en ese sentido porque en Argentina ha habido un reconocimiento, un cierto consenso de que lo que pasó en los 70 no puede volver a pasar. Se ha construido un relato muy fuerte por parte de la sociedad de que nunca más deben pasar las cosas que pasaron en esas épocas. Y bueno, esta gente viene, digamos, a relativizar todo eso, a ponerlo en duda y seguramente le darán más fuerza política a los militares. Una de las cosas a las que han incentivado es, por ejemplo, la participación de los militares en tareas de seguridad pública, algo que también hemos hecho en México, con lo que yo nunca he estado muy de acuerdo. Y bueno, también se lo está planteando este gobierno en un contexto en el cual pues la criminalidad empieza a ser un problema cada vez más serio en Argentina. Entonces, aquí, digamos, la diferencia quizás es que
en Argentina los militares no son pueblo uniformado, son oligarquía uniformada. Y el poder de los militares, pues durante este tiempo han estado muy al margen de decisiones políticas, pero podrían recuperar poder. Y ahora sí que eso no es algo que nadie desee, porque los grupos militares en Sudamérica no tienen nada que ver con los militares en nuestro país, ni en Brasil, ni en Argentina, ni en Chile. Y Hernán, para concluir, ¿nos pudieras dar tu perspectiva sobre el horizonte pues, de la izquierda en Argentina? Un poco, tú lo mencionabas, pues Axel Kicillof va a ser un poco la esperanza y un poco el bastión donde se va a refugiar el kirchnerismo. ¿Qué le espera a la izquierda argentina y al peronismo después de esta derrota? Y pues, ¿cuáles son las lecciones que se dejan justo tras estos comicios, Hernán? Pues qué buena pregunta, porque creo que por ahí tiene que empezar el ejercicio, por hacer una fuerte autocrítica de qué fue lo que llevó a esta situación, porque Macri gobernó 4 años, y es cierto, dejó un desastre en la economía, endeudó al país, pero esto es un desgaste fuerte y un cuestionamiento muy, muy fuerte al kirchnerismo, que es la principal fuerza política que ha gobernado durante todos estos años. Yo creo que la lección principal aquí es que, pues que la izquierda tiene que dar buenos resultados, que no basta solamente con dar ideología y con abrir frentes de conflicto. En eso fue muy bueno el kirchnerismo. Y en algún momento fue bueno también dando resultados. En el primer gobierno de Kirchner el manejo económico fue muy bueno, se redujo la pobreza, etcétera. Pero desde el gobierno de Macri hasta hoy la pobreza ha venido en aumento, la inflación está descontrolada, digamos, es una inflación que se acerca al 150%. Tú vas a cambiar, por ejemplo, $200 y te dan un fajo de billetes más o menos de este tamaño. El dinero no alcanza, los precios suben permanentemente, no hay manera, la juventud siente que no puede tener planes de futuro, que no puede ahorrar, que no puede tener proyectos, bueno, ni se diga viajar y ese tipo de cosas, ¿no? Que son secundarias, pero conseguir empleos dignos, desarrollarse profesionalmente. Y creo que se fue generando una situación económica que cayó en el descuido y luego pues hicieron candidato nada más y nada menos que al que era ministro de Economía. Entonces, pues, ¿cómo vas a poner tú de ministro de candidato al ministro de Economía de una economía como la que hoy está enfrentando Argentina? No fue una idea, digamos, de lo más inteligente, lo que pasa es que no tenían otro candidato. Y luego también creo que fue un error de parte de la izquierda en Argentina hacer crecer a Milei, porque ellos calculaban que era más fácil enfrentar a un Milei que a un Macri o a una Patricia Bullrich, porque esos eran partidos políticos conservadores, más organizados, que tenían, digamos, más estructura y creían que eran más fáciles de vencer. Entonces le dieron juego a Milei, hicieron crecer la figura de Milei y bueno, pues hoy están lamentando las consecuencias de esta estrategia política. Creo que la izquierda tiene de verdad que hacer un ejercicio de autocrítica. Esto es una advertencia para todas las izquierdas en América Latina y para nosotros también. Claro que no estamos en la situación de Argentina, no hay que hacer comparaciones fáciles y responsables, el contexto es muy diferente, pero creo que sí es importante leer esto con cuidado porque el péndulo a veces gira y cuando gira de un extremo al otro, las mismas cosas pueden verse, pero hacia la derecha. Y bueno, creo que ya no hay tiempo de hablar más de esto y de ampliarlo, pero pues más o menos creo que por ahí habría que centrar nuestro análisis. Digamos que no tenemos una ultraderecha como la de Brasil, como la de Chile, como la de Argentina, pero eventualmente en condiciones, digamos, de descrédito de los partidos tradicionales, de crisis muy severa, de falta de resultados, pueden emerger liderazgos como estos que cada vez son más comunes los Trump, los Bolsonaros y ahora pues Javier Milei, ¿no? Entonces creo que sí hay que estar alertas a este tipo de opciones políticas porque pueden aparecer de un momento a otro ahora sí que sin previo aviso.
Pues ahí están las grandes lecciones de Argentina con un arrollador triunfo electoral democrático de Javier Milei. Hernán, te agradecemos muchísimo que nos hayas prestado estos minutos y te deseamos también un regreso tranquilo a casa y pronto. Muchas gracias, saludos.